Hermanos, que Dios nos bendiga en esta hermosa noche. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de estar nuevamente reunidos a través de esta plataforma y pues para estudiar su palabra. Y antes de entrar al estudio de esta noche, quisiera compartir con ustedes una hermosa alabanza que tiene un tanto que ver con lo que vamos a hablar en esta noche. Y pues espero que sea de bendición para sus vidas como lo ha sido para la mía. Y que nos lleve a la reflexión de cómo es que estamos viviendo, cómo estamos amando a nuestro prójimo, cómo estamos viendo a nuestro prójimo. Y esta alabanza se titula La mirada de Jesús. Escuchemos con atención. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el que se siente estrella por el carro que maneja, imagínate cómo lo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para la que solo sueña cautivar por su silueta, imagínate cómo la mira Jesús. Se mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Se mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate cómo mira a Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el loco de la calle con su frasco de pegante, imagínate cómo lo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el niño que era tierno y le dio por ser punqueto, imagínate cómo lo mira Jesús. Se mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Se mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. También para ti mismo en aquellos días fríos, para aquel que es tu enemigo y así tengas mil motivos, para aquel hombre malvado que fue un niño maltratado. Imagínate cómo mira Jesús. Si él mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Si él mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. Cuando haya quien te asuste, te incomode o te disguste, cuando creas que alguien no merece amor, cuando sientas que encontraste a quien mirar con desprecio, imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. Imagínate, imagínate, imagínate para que así mires tú. Amén. Hermosa alabanza. ¿Cómo es la mirada de Jesús? Y en esta noche vamos a hablar acerca de el apóstol Jacobo. Hemos ya venido, mi padre ha venido hablando de dos discípulos anteriores, de los elegidos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en esta noche
Dios me ha dado el privilegio, Dios me ha dado la oportunidad de hablar del apóstol Jacobo. Y vamos a hablar de este apóstol que muchos lo titulan como el apóstol de la pasión. Y vamos a ir viendo por qué es que se le llama de esta forma al apóstol Jacobo, en algunos casos llamado también el apóstol Santiago. Vamos a ir a nuestra lectura bíblica, la cual la encontramos allí en Marcos capítulo 1, versos 16 al 20, que habla del llamado del apóstol Jacobo. Y vamos a leer la palabra del Señor que dice en Marcos capítulo 1, versos 16 al 20. Su palabra dice: Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, le siguieron. Que el Señor continúe bendiciendo su palabra, y vamos a orar para entrar a nuestro estudio de esta noche. Señor Jesús, te damos gracias por tu infinito amor. Gracias porque nos has visto con amor y tus ojos de misericordia han estado sobre nosotros. En esta hora, Padre, suplicamos que nos guíes a través del estudio de tu palabra y que nos guíes también en el estudio, a través del estudio de la vida de este apóstol, Jacobo, el apóstol de la pasión. Señor, que seamos apasionados por ti como este apóstol Jacobo lo fue. Que busquemos siempre darte la gloria a ti, a pesar de nuestro carácter. Y sobre eso, Señor, que cada día busquemos vivir para ti, mi Dios. Ayúdanos y que tu Espíritu nos guíe en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El apóstol Jacobo es uno de los apóstoles que quizá no es muy remarcado, podríamos decir, en el Nuevo Testamento, o bien no hay mucha historia que se encuentre de él como de otros apóstoles. Y una de las características de este apóstol Jacobo es que siempre es presentado en la Biblia, las veces que aparece en la Biblia, acompañado de su hermano menor Juan. Cuando nosotros hablamos del apóstol Jacobo, es que nos resulta un poco menos familiar que los otros apóstoles, como el apóstol Pedro, que ya hemos hablado de él, y tiene un parecido al apóstol Andrés, que él muy calladito, pero traía a personas a Jesús. Pues el apóstol Jacobo, a pesar de que era un apóstol de bastante prominencia, podríamos decir, de un carácter muy apasionado que vamos a ver más adelante acerca de él, nos resulta un tanto menos familiar. Y como les dije, ya es presentado en la Biblia siempre acompañado de su hermano menor Juan. Solo hay una ocasión en donde él se presenta de una manera donde él está solo. Y como ya les dije, Jacobo era el hermano mayor del apóstol Juan. Acabamos de leer ahí en Marcos 1, cuando Jesús lo llamó, estaba junto a su hermano Juan y a su padre Zebedeo. Y dice en el verso 19, pasando ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Más adelante también veremos de que Jacobo es el hermano mayor de Juan. Entonces, estas son una de las primeras características del apóstol Jacobo. Vemos también que la familia de Jacobo y de Juan tenían más prominencia, o sea, podríamos decir más importancia que la familia de Pedro y de Andrés, los apóstoles de los cuales ya predicó nuestro pastor, ya habló nuestro pastor. Y es curioso el saber este punto acerca de del apóstol Jacobo, que la familia de Jacobo y de Juan, podríamos decir en nuestro lenguaje que tenía un
peso más, más grande que las familias de Pedro y Andrés. Eso no quiere decir que era más importante en el reino de Dios. Claro que no, todos somos importantes para Dios. Cristo lo- nos lo ha enseñado así en su palabra. Pero aquí en esta parte podemos ver en estos pasajes que acabamos de leer de que eran de una familia importante, y vamos a ver más adelante también por qué es que se resalta la familia de Jacobo y de Juan. Eran hijos de Zebedeo. Se menciona acá en el verso 19 también que estaban con su padre Zebedeo, perdón, cuando han sido llamados. Se supone que Zebedeo era un hombre de cierta importancia, y podemos verlo ahí en Marcos capítulo 1, ahí en el verso 20, y luego lo llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Es posible que el prestigio de Zebedeo se haya debido a su éxito financiero o bien a su linaje familiar, o incluso puede ser a ambos. Aparentemente, según lo que dice este verso 20, podemos decir que Zebedeo tenía eh, bastantes recursos económicos, porque su trabajo, o bien lo que él hacía, le era posible darle trabajo a otras personas. Por eso dice en el verso 20 que Jacobo y Juan lo dejaron en la barca con los jornaleros, o sea, los trabajadores de Zebedeo. Además, la familia entera de Zebedeo tenía suficiente estatus, ya que el apóstol Juan era conocido del sumo sacerdote, y por eso fue que pudo conseguir que permitieran la entrada de Pedro al patio del sumo sacerdote la noche del arresto de Jesús. Eh, Recordamos ese relato cuando Juan habla con con una de las porteras del patio de ahí, y le es permitido a Pedro entrar a, con su maestro cuando fue arrestado. Entonces vemos que Jacobo y Juan, entonces la familia tenía una cierta importancia en ese contexto de la sociedad que se vivía. Jacobo es una figura mucho más importante de lo que nosotros podríamos imaginar, y esto lo digo basado en lo poco que sabemos de él. Quiero que me acompañen ahí a Marcos capítulo 3, versos 16 al 19, y veremos acerca de lo que dice la palabra del Señor eh, respecto a Jacobo. Marcos 3, 16 al 19 dice, es la continuación, y dice: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Ahora, estos pasajes nos muestran la figura de Jacobo, nos muestra que Jacobo, si ponemos atención aquí, es el segundo que se menciona en los listados de los apóstoles. Acabamos de ver acá en el verso 16 inicia a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. En el verso 17 ya nos menciona a Jacobo, hijo de Zebedeo. También en Hechos, capítulo 1, verso 3, hace tiene la misma relación con este pasaje. Hechos capítulo 1, verso 13 nos dice en el listado de los apóstoles. Voy a leer del 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo. Y si continúa con el listado: Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Entonces vemos la importancia, o bien vemos la figura que Jacobo tenía entre el listado de los 12 apóstoles. Ahora, Jacobo figura prominentemente en el círculo íntimo de tres, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Él, Pedro y Juan fueron los únicos a quienes Jesús permitió que lo
acompañaran cuando resucitó a la hija de Jairo. Este mismo grupo fue testigo de la transfiguración. Tenemos ahí los pasajes, los cuales ustedes pueden leer en casa luego de esta reflexión. Y vemos claramente que Jacobo en algún momento tiene algo de importancia, o bien un poco de más importancia, lo podemos decir así de esa forma, entre el círculo íntimo que Jesús tenía, los cuales eran conformados por Pedro, Jacobo y Juan. Estos pasajes que tenemos ahí nos revelan ello. Asimismo, así que como miembro del pequeño círculo íntimo, vean, y este escrito es interesante, tuvo el privilegio de observar el poder de Jesús al resucitar a alguien que había muerto. Vio su gloria cuando Jesús se transfiguró. Vio la soberanía de Cristo en la forma en que les reveló el futuro en el Monte de los Olivos, y vio también la agonía del Salvador en el huerto. Vean qué privilegiado fue el apóstol Jacobo. Y aquí, a través de esto, o bien en lo poco que llevamos hablando del apóstol Jacobo, si hay una palabra clave que se aplica a la vida del apóstol Jacobo, esta es la palabra pasión. Jacobo era un apóstol apasionado. Y en cierto punto podríamos ver esa pasión se podría transformar, o bien se transformaba de acuerdo al carácter que él tenía, porque él era celoso, él era tronador, él era apasionado y ferviente. Ahora vemos cómo Jesús apodó a estos dos apóstoles, a Jacobo y a Juan su hermano. Él les puso el sobrenombre Boanerges, que esto quiere decir hijos del trueno. Entonces, por esa razón, por esa pasión que Jacobo y Juan tenían, pero en este caso, hablando de Jacobo específicamente, ellos fueron apodados como Boanerges, por el carácter, por esa pasión que les caracterizaba, de ser celosos, de ser atronadores, de ser apasionados y fervientes. Por eso es que Cristo les menciona, les pone por sobrenombres Boanerges, que esto significa hijos del trueno. Y entonces por acá ya venimos recordando que se nos hace un poco familiar más Jacobo, ¿verdad? Entonces, el celo del apóstol Jacobo estaba mezclado de una ambición similar y tendencias sanguinarias, porque vemos que este apóstol, el apóstol Jacobo, fue él mismo con su hermano quien pidió que descendiera fuego del cielo. Entonces empezamos a ver qué tan apasionado era el apóstol Jacobo. El apóstol Jacobo junto con su hermano le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que descienda fuego del cielo? Y vamos a ir ahí a donde lo encontramos en la palabra, en Lucas capítulo 9, versos 51 al 56. Lo que la palabra del Señor nos dice acerca del apóstol Jacobo y del apóstol Juan también. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, esto hablando de Jesús, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y por ello les decía que el celo del apóstol Jacobo estaba mezclado con una ambición similar y tenía en cierto punto tendencias sanguinarias, aunque en cierto punto en una dosis mucho más leves.
Él tal vez haya estado cayendo igualmente por un camino de ruina, a esto refiriéndose a su carácter cuando Jesús se encontró con él, pero por la gracia de Dios fue transformado en un hombre de Dios y llegó a ser uno de los discípulos líderes. Entonces vemos cómo es bastante interesante que el apóstol Jacobo iba siendo transformado. Y aquí, cuando ellos piden que descienda fuego del cielo, esto nos ofrece una mejor visión acerca de por qué Jacobo y Juan eran conocidos como los hijos del trueno, ¿verdad? Ellos rápidamente ven la reacción de los samaritanos de que no aceptan a los mensajeros y en algún momento ellos pensaron, bueno, por quedar bien o Señor, ¿por qué no están permitiendo eso? Ellos dicen, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y en este caso aquí Jesús junto con sus discípulos se dirigían a Jerusalén para la Pascua final. Jesús sabía que culminaría con su muerte, sepultura y resurrección. Pero los samaritanos no recibieron a los mensajeros que él envió. Por esta razón, estos dos apóstoles dijeron, bueno, Señor, ¿cómo es posible que no estén recibiendo a tus mensajeros? Entonces, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, vemos esa pasión, ese celo que ellos tenían por el Salvador Jesucristo, porque en algún momento estaban tratando con hostilidad a Jesús, estaban diciendo que quizá él era un enemigo de los samaritanos. Y vemos, vamos a ver más adelante que esto no es así. Y es un hecho significativo que Jesús decidiera pasar por Samaria. Aun cuando la ruta más corta de Galilea a Jerusalén era a través de Samaria, la mayoría de los judíos que hacían el viaje entre ambos puntos, por ser enemigos, no se llevaban los samaritanos y los judíos. Los judíos, cuando querían llegar a Jerusalén, ellos tomaban deliberadamente un camino que los obligaba, a viajar muchos más kilómetros extras a través del desierto árido de Perea, y cruzar 2 veces el río Jordán, solo para evitar pasar por Samaria. Ahora vemos el nivel de odio, el nivel de rivalidad que había entre judíos y samaritanos. Ellos preferían viajar muchos kilómetros extras a poder pasar por Samaria. Pero Cristo no tenía esa idea. Cristo no tenía ese pensamiento. Y como les comenté, Jesús nunca había tenido una voluntad mala en contra de los samaritanos, sino que él siempre manifestó una buena voluntad a los samaritanos. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo podemos ver eso? ¿O por qué? ¿Por qué es que se dice eso? Los samaritanos en sí se les caracterizaba, y ellos decían que era una mezcla, una raza mezclada. Por eso los judíos, que ellos se consideraban puros, no se llevaban con estos samaritanos. Por lo tanto, ellos tenían esta rivalidad. Ellos decían que no eran puros, que ya no eran puros como los judíos se hacían creer. Ahora, Jesús, sabiendo esto, les muestra la buena voluntad a los samaritanos. Vemos que en Lucas 17:16 sanó a un samaritano y lo puso de ejemplo por su actitud. Donde sanó a muchos, donde sanó a 10 y solo uno regresó. Y este era samaritano. Regresó a dar gracias y Jesús lo pone como ejemplo, ¿verdad? Que se fueron, sanó a 10 y los 10 se fueron, pero hubo uno que regresó a darle gracias al Señor. Y vemos que ahí la palabra del Señor dice que era un samaritano. Entonces vemos que Jesús nunca tuvo una mala voluntad en contra de los samaritanos. Aún Cristo aceptó agua de una mujer samaritana. Vemos esto, la narración que encontramos en Juan capítulo 4, de los versos 7 a los versos 29. ¿Cómo es que Jesús acepta agua de una samaritana, aún con esa rivalidad que existía? Vemos también que Cristo mismo, en una de sus parábolas muy famosas, hizo héroe a un samaritano. En Lucas 10,
del 30 al 37 nos narra aquel relato que quizá muchos conocemos, de que había una persona que estaba lastimada, estaba golpeada, muchos pasaron, lo veían tirado y no hacían nada, pero un buen samaritano que lo ayudó y curó sus heridas y le ayudó a salir de como estaba. Entonces vemos que Jesús mismo muestra su buena voluntad. Y un último punto que podremos analizar acerca de cómo es que Jesús mostraba su buena voluntad con los samaritanos era de que Cristo mismo envió a sus discípulos a predicar el Evangelio en Samaria. Y ahí sí quiero que vayamos a Hechos capítulo 1, verso 8, donde Jesús les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Cristo allí está indicando que debemos ser testigos. Somos testigos de Él proclamando su evangelio. Entonces vemos aquí claramente que Jesús nunca tuvo mala voluntad en contra de los samaritanos, sino que Cristo mismo los puso de ejemplo. Y vemos también cómo es que Cristo habla acerca de Jacobo y Juan, cuando al ver la falta de hospitalidad, estos dos hermanos hacen una petición en contra de ellos. Y vemos aquí que Jacobo y Juan, al ver la falta de hospitalidad de estos samaritanos, hacen esa petición que descienda fuego del cielo. Ahora, ellos sabían que no tenían el poder para hacer descender fuego del cielo. Ellos estaban tomando algo que no les correspondía hacer. Cristo, obviamente, Él lo podía hacer, pero Cristo no era ese su punto. Podríamos decir, no era esa su misión. Y ellos toman como ejemplo a Elías, suponían que tenían un buen precedente para hacerlos. ¿Y por qué toman de ejemplo a Elías? Quiero que me acompañe al segundo libro de Reyes, capítulo 1. Segundo libro de Reyes, capítulo 1. Y vamos a leer de los versos 9 en adelante. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Entonces vemos aquí que Jacobo y Juan conocían bien el Antiguo Testamento. Jacobo y Juan conocían bien de lo que se estaban hablando. Incluso en el contexto, en el lugar donde estaban, les recordaba al profeta Elías cuando hizo descender fuego del cielo. Por eso es que ellos dicen: Señor, hagamos que descienda fuego del cielo y los consuma. Ahora, todo esto había tenido un lugar en la misma región por la que Jesús se proponía pasar en su viaje a Jerusalén. Los discípulos conocían muy bien esta historia. Ellos sabían del tremendo triunfo que Elías había tenido. Y este era uno de los episodios clásicos del Antiguo Testamento que recordarían con solo viajar por esos lugares. Pero vemos que en el caso de Jacobo y de Juan, no era la respuesta adecuada. Vemos que Jacobo y Juan no debieron haber dicho eso. Ahora bien, en primer lugar, sus motivos eran malos. Y esto nos enseña, o bien de manera personal me recuerda cuántas veces yo me adelanto a pensar muchas cosas en contra de otras personas. Por cualquier situación, porque me han hecho algo, porque quizá me han hecho una mala mirada, porque quizá han hecho o han dicho alguna cosa en contra mía. Entonces digo yo, en mi humanidad podríamos decir que lo primero que podríamos pedir es que
que descienda fuego del cielo y que consuma a nuestros enemigos. Pero Jesús tenía claro su objetivo. Jesús no había venido a eso. Jesús más adelante los va a reprender y les responde respecto a esto, porque vemos que aquí Jacobo y Juan, sus motivos eran malos. En algún momento en esta pregunta se les percibe un tono de arrogancia. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y como les dije, ellos no tenían el poder de hacer eso. Ellos no tenían el poder de hacer que cayera fuego del cielo. Cristo era el único del grupo, de los 12 que estaban con él, que tenía ese poder. Y si esa hubiera sido la respuesta correcta, o si esa hubiera sido el accionar correcto, Jesús lo hubiera hecho, pero no era lo correcto. Juan y Jacobo estaban sugiriendo atrevidamente que Jesús les diera el poder a ellos para que descendiera fuego del cielo y los consumiera, porque ellos no tenían ese poder. Y vemos cuántas veces a Cristo lo desafiaron, fue desafiado por sus adversarios, muchas veces cuando fue tentado incluso, pero Cristo no respondía de esta manera como Jacobo y Juan estaban actuando. Y Jacobo y Juan estaban en efecto pidiéndole que los capacitara para hacer lo que sabían que él no haría. Ahora, Jacobo y Juan también conocían que Jesús no iba a hacer eso, pero Jacobo y Juan dijeron, bueno, entonces hay que sacar adelante esto, hay que salir a la defensa, porque no nos están permitiendo esto, no nos están tratando con hospitalidad. Entonces hagamos que descienda fuego del cielo. Cristo no lo iba a hacer. Entonces Jacobo y Juan querían tomar podríamos decir en ese momento, la batuta, ¿verdad? Y vemos que después de ese tiempo con Jesús, ellos no sé de qué manera, cómo no podían reconocer el espíritu de todo lo que les había enseñado. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y como les digo, esto es lo que Jacobo y Juan aún no tenían claro. Ellos, como les comenté, ellos respondieron de una manera impulsiva, ¿sí? Respondieron de una manera un tanto humana, un tanto egoísta al pedir eso, porque ellos no tenían ese poder. Asimismo, ellos no tenían claro en sí, después de haber estado con Jesús ya por algún tiempo, ellos no podían reconocer todo lo que el Espíritu les había enseñado. La misión de Jesús era muy diferente a la de Elías. Jesús no había venido a destruir. Jesús no había venido a destruir a los samaritanos, ni a nadie. Él había venido a salvar. Cristo, había venido a salvar. Vemos ahí que en Lucas nos dice eso. Lucas 9, versos 55 y 56, cuando les dice a Jacobo y a Juan: entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Verso 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y vean, es increíble la respuesta que Jesús les da. Y se fueron a otra aldea. Él no había venido para destruir a los hombres. Por supuesto, iba a venir o va a venir el tiempo en que Jesús va a juzgar al mundo, pero aún ese no era el tiempo. Claramente, Jesús estaba en una misión de rescate, no de juicio. Y algunos podrían decir, bueno, ¿y entonces Jesús no puede juzgar? Claro que Jesús puede juzgar, es el único que puede juzgarnos, pero no era el tiempo, no es el tiempo. Y como lo dijo, como escribió Salomón, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Aún no era el tiempo. Jesús estaba en una misión de rescate, no de juicio. Por eso, Cristo nos dice en su palabra en Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
No es tiempo aún de que Jesús juzgue. Por tal razón, ellos aquí ya querían hacer descender fuego del cielo. Pero Jesús les dice, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y vemos ahí también en Mateo 20:28, vemos en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vemos nuevamente la misión de Jesús. Él vino en rescate de muchos. Vemos en Juan 12:46 al 47, yo, dice Cristo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Vemos claramente lo que Jesús decía aquí respecto a la misión que él tenía en la tierra. Y como les dije, por supuesto que viene el tiempo cuando Jesús juzgará al mundo, pero ese no era el tiempo. Jacobo y Juan habían olvidado que hoy es el día de salvación, como lo dice en 2 Corintios 6, capítulo 2. Y en algún momento podríamos decir, bueno, es que sí, Jacobo y Juan estaban defendiendo a Jesús. Quizá hay un toque de nobleza en su indignación contra los samaritanos. Ese celo por defender el honor de Jesús es sin duda una gran virtud, pero es también de tener cuidado con ello, porque es mucho mejor enojarse con justa ira que sentarse pasivamente y soportar los insultos contra Cristo. Y vemos entonces la pasión que Jacobo demostraba aquí. Vemos cómo es que Jacobo estaba apasionado, tenía celo por su maestro y por ello piden que descienda fuego del cielo. Pero pongamos mucha atención a lo que ocurrió en esas últimas palabras del verso 56, cuando en lugar de pedir que cayera fuego del cielo, dice Jesús, o bien hizo Jesús, y se fueron a otra aldea. Sencillamente buscaron y encontraron hospedaje en otra parte. Jesús obviamente tenía el poder para hacer que descendiera fuego del cielo, pero no era lo correcto. ¿Cuántas veces nosotros en algún momento tenemos, podríamos decir, el poder de hacer algo en contra de otra persona? O decir, bueno, ahora sí me las va a pagar. Como humanos puede llegar a suceder. Quizá en algún momento nos ha sucedido. Es lo que Jacobo y Juan estaban diciendo aquí. O sea, te están insultando, Señor. No están recibiendo a tus mensajeros. Haz que descienda fuego del cielo. Pero vean la sabiduría, vean la majestad de Cristo acá, cuando les dice que se fueran a otra aldea. Muy bien, no es necesario que descienda fuego del cielo. Vámonos a otra aldea. Busquemos otro lugar donde podamos hospedarnos. Entonces vemos la sabiduría de Cristo y cómo es que Cristo enseñó a Jacobo que la bondad amorosa y la misericordia son virtudes que hay que cultivar, tanto y a veces más que la indignación justa y el celo apasionado. Vemos cómo es que Cristo les enseña esto a Jacobo. ¿Cómo es que Cristo le enseña esto a Jacobo? Hay que cultivar la bondad amorosa y la misericordia, porque esas son grandes virtudes. Y Cristo acá lo está enseñando. Asimismo, vemos aquí a Jacobo y a Juan siempre encabezando en algunos, podríamos decir, disturbios. En este caso, vemos a otra personaje en Mateo capítulo 20, versos 20 al 24. Quiero que vaya ahí conmigo. Mateo capítulo 20, 20 al 24. Y la palabra del Señor dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos.
postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Vemos aquí claramente que aparece otro personaje relacionado a Jacobo y a Juan, la madre de Jacobo y Juan, que podríamos decir de esta personaje, de la madre de Jacobo y Juan, que era una persona activa entre los seguidores de Jesús. Y como dijimos, Zebedeo era un hombre, podríamos decir, exitoso económicamente. Incluso podemos decir que Salomé era una de las que trabajaba de manera muy activa en los seguidores de Jesús. Vemos en Marcos 16:1, descubrimos que la madre de Jacobo y Juan se llamaba Salomé. Y ella era una de las muchas mujeres las cuales habían seguido a Jesús de Galilea sirviéndole. Incluso podríamos decir que por su estatus económico ella aportaba también para estos viajes en este tiempo mientras Jesús estuvo en la tierra. Y vemos la petición que ella le hace, ¿verdad? Señor, eh, vean cómo es que ella le dice, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Vean la petición de esta mujer, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Cristo, siempre con su sabiduría, les responde, no sabéis lo que pedís, no saben ni lo que están pidiendo, no saben lo que están pidiendo. Y Cristo les hace una pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Vemos aquí que aunque él le ha explicado muchas veces ya que él iba a ser crucificado, ellos evidentemente no entendieron a qué tipo de bautismo se refería, ni tampoco tenían un concepto real de lo que se estaba agitando en la copa que les estaba pidiendo que bebieran. Por eso, en su necia y ambiciosa confianza en sí mismos, le aseguraron, claro, Señor, podemos. Vemos ahí claramente cómo es que Jesús les hace esta pregunta. Y aquí en esta pregunta Jesús les recordó que sufrir es el preludio de la gloria. Pero ellos no estaban entendiendo qué tipo de sufrimiento, a qué nivel de sufrimiento podríamos decir que ellos se iban a enfrentar. Y lo que les comentaban, que Jesús había explicado numerosas veces que habría de ser crucificado, ellos evidentemente no entendieron a qué tipo de bautismo se refería. Entonces, vemos claramente que ellos no estaban entendiendo, ellos no estaban comprendiendo. Y vemos que esa ambición de estos dos apóstoles, y en este caso también del apóstol Jacobo, causó problemas entre los apóstoles. Por esa necia y ambiciosa confianza en sí mismos, cuando le aseguraron, claro, podemos. Vemos que eso llegó a causar problemas entre los apóstoles. Entonces, vemos cómo es que Jacobo acá, en sí, la confianza que él tenía a sí mismo, en esa pasión que él sentía, él incluso estaba pidiendo cosas que quizá en algún momento ni siquiera había entendido. Vemos también acerca de la copa del sufrimiento que Jesús habló, que es
a lo que llevó al apóstol Jacobo. El final de la historia de Jacobo desde una perspectiva terrenal se registra en Hechos capítulo 12 versos del 1 al 3. Y vayamos ahí, por favor, Hechos capítulo 12 versos del 1 al 3. En aquel mismo tiempo el rey de Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. No hay mayores detalles sobre el martirio de Jacobo. La escritura dice que fue Herodes el que lo mató con una espada, lo que esto hace suponer que fue decapitado, si fue muerto a espada. Y vemos aquí que este Herodes no era aquel que enjuició a Jesús, no era aquel que se lavó las manos con Jesús. Este Herodes del que se habla acá era el sobrino de este personaje y él era su sucesor. No era Herodes de Antipas, sino que era Herodes Agripa I. Y en algún momento no sabemos por qué este Herodes fue tan hostil hacia la iglesia. Por supuesto, todos sabían que su tío había participado en la conspiración para matar a Cristo. De modo que la predicación de la cruz tiene que haber sido motivo de vergüenza para la dinastía herodiana. Entonces, este Herodes, sobrino de Herodes, quien enjuició a Jesús, era un tanto hostil en contra de la iglesia primitiva. Y vemos en el registro del apóstol Jacobo, o bien en la historia del apóstol Jacobo, que es el único apóstol cuya muerte ha quedado registrada en la escritura. Claramente él todavía era un hombre de pasión. Su pasión, ese carácter impulsivo que él llegó a tener, ahora estaba bajo el control del Espíritu Santo. Había sido tan determinante en la propagación de la verdad que provocó la ira de Herodes. Yo me imagino, o sea, Jacobo no fue visto, o bien no fue confrontado por Herodes, porque quizá era una persona callada, era una persona que no se metía en muchos problemas. No, me imagino que Jacobo siempre estaba al frente de la batalla en defender las cosas del cristianismo, en defender a Jesús, en defender el poder del evangelio. Entonces vemos que aquí Jacobo es muerto. Y a esto hacía referencia, a esto hacía referencia cuando Jesús le hacía las preguntas. ¿Acaso podéis beber del vaso que yo de beber? Jacobo fue el primer hombre que tuvo que morir. Así fue que bebió la copa que Jesús le había dicho que bebería. Entonces vemos claramente acá cómo es que Jacobo fue el primero, el que tuvo que morir. Y Jacobo es el prototipo del apasionado, el celoso líder que está en el frente, que es dinámico, fuerte y ambicioso. Pero vemos cómo es que Dios lo utilizó en gran manera. Y Eusebio, un historiador de la iglesia primitiva, uno de los contemporáneos de los apóstoles, registra un relato sobre la muerte de Jacobo, que viene de Clemente de Alejandría. Y antes de leer ese relato, vemos que las pasiones de Jacobo fueron templadas por la sensibilidad y la gracia de Cristo. Y veamos cómo es que aprendió a refrenar su lengua, a reorientar su celo, a eliminar su sed de venganza y a olvidarse completamente de su ambición egoísta. Y veamos en este relato por qué es que se dice eso del apóstol Jacobo. Se dice el apóstol Jacobo, el apóstol de la pasión. Dice Eusebio, el historiador de la iglesia primitiva, registra este hecho. Clemente dice que el que llevó a Jacobo al tribunal, cuando lo vio compartiendo su testimonio, se conmovió y confesó que él también era cristiano. Por lo tanto,
Ambos eran cristianos y fueron llevados juntos. Y en el camino le pidió a Jacobo que lo perdonara. Y vean cuál fue la respuesta de aquel hombre impulsivo, de aquel hombre que pidió de que descendiera fuego del cielo. Y Jacobo, después de pensar un momento, le dijo: la paz sea contigo. Y le dio un beso. Y ambos fueron decapitados al mismo tiempo. Vemos entonces así el final de la vida de Jacobo. Vemos que demostró haber aprendido a ser más como Andrés, trayendo personas a Cristo en lugar de querer de ejecutar juicio. Vemos cómo Cristo, como el Espíritu Santo, lo fue transformando. Asimismo, debemos nosotros pedir que el Espíritu Santo continúe transformando nuestras vidas y que seamos apasionados por Cristo, que seamos como Jacob fue apasionado por el Señor Jesús. Que no solamente estemos en algún momento escuchando que se está hablando mal del Evangelio, sino que lo defendamos, pero asimismo que seamos sabios y que dejemos que el Espíritu nos guíe. Así como el apóstol Jacobo, el apóstol de la pasión. Pidámosle al Señor que nos dé esa pasión para seguirlo y vivir conforme a su voluntad. Cristo vino a salvar a los hombres. Vemos como Cristo también, y el Espíritu de Cristo, la misericordia, la gracia y la bondad de Cristo, pudo cambiar a un hombre que era bastante, podríamos decir, problemático, bastante impulsivo, y vino a ser cambiado por el Espíritu de Cristo, por la gracia y la bondad del Señor. ¿Cuánto más nosotros no podemos ser cambiados por Cristo? Pero no llegaremos a tener ningún cambio si no dejamos guiarnos por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, cada día busquemos servir a nuestro Dios, darle a Él la gloria y la honra que Él merece. Porque vemos que Cristo vino a esta tierra no para ser servido, sino para servir. Que el Señor les bendiga y busquemos cada día darle la gloria a nuestro Dios y ser apasionados por el Evangelio de Cristo. Y antes de finalizar, vamos a orar y vamos a dar gracias a nuestro Señor Jesús. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu bondad hacia con nosotros. Gracias porque, sin duda alguna, si estamos hoy acá, Señor, es por tu divina voluntad. Gracias por esa salvación que ya nos has dado. Y ayúdanos a tener esa pasión por el Evangelio, para que podamos compartirlo a aquellas personas que aún no les ha llegado. Para que podamos compartirlo con aquellas personas, Señor, que quizá lo han escuchado y lo han rechazado. Que continuemos compartiéndolo. Porque es a lo que tú nos has mandado, Señor. Que llevemos tu Evangelio y lo proclamemos. Ayúdanos a tener esa pasión que tuvo el apóstol Jacobo por ti, Señor. Y que cada día, en tu misericordia, busquemos darte la gloria a ti. Y que lo bueno que en algún momento las personas puedan llegar a decir de nosotros, Señor, no nos gloriemos nosotros, sino que reconozcamos que eres tú actuando en nosotros. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre oramos y te bendecimos. Amén y amén. Que tengan una feliz noche, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Cuando haya quien te asuste, te incomode o te disguste, cuando creas que alguien no merece amor, cuando sientas que encontraste a quien mirar con desprecio, imagínate, imagínate, imagínate
como mira Jesús. Imagínate, 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 para que así mires tú.